Estimados compañeros, en este video aprendemos cómo diseñar malla curricular de lectores competentes y cómo transponer la malla al planeador de clases del trimestre. Inicialmente debemos tener en cuenta que el área se llama Investigación Escolar MLO y que la asignatura propiamente sí es lectores competentes. Este propósito general del área emana directamente del plan de estudios para el área de Investigación Escolar MLO diseñado desde el año anterior y debe aparecer tal cual en todos los grados. Ahora bien, nos vamos al componente curricular. El componente curricular de la malla de lectores competentes tiene los mismos elementos que otras mallas, a excepción de los estándares básicos de competencias, al no ser esta una asignatura fundamental, sino complementaria, no cuenta con estándares básicos de competencias y por eso en esta matriz se retira esa celda en relación con otras de clases como sociales, matemáticas o ciencias naturales. Para iniciar vamos a tener 3 trimestres como en todas las demás asignaturas del colegio. Vamos a darle un título creativo a cada una de las unidades y vamos a diseñar o nuestra pregunta de investigación o el enunciado que queremos comprobar. En mi ejemplo yo diseñé una pregunta para cada trimestre. Recuerden que las preguntas no deben ser fácticas, es decir, no deben preguntar por hechos puntuales. Y tampoco deben ser preguntas netamente cerradas, es decir, que se puedan contestar con sí o con no. Por ejemplo, aquí dice, ¿de qué manera puedo aplicar MLO a la investigación sobre temas de actualidad? No es una pregunta fáctica porque no me está preguntando por un hecho en particular y no es una pregunta cerrada porque no me está generando una respuesta de sí o no, sino me está preguntando de qué manera, es decir, debo tener claros conceptos y procesos para aplicar MLO a la investigación en la actualidad. Mi concepto clave va a ser modelo de lector óptimo y mis conceptos relacionados pues aquí están listados. El proyecto que yo planeo durante todo el año es un macroproyecto. El libro lo trae y funciona. Se llama Feria del Conocimiento. Aquí está la descripción breve de lo que voy a hacer para presentar en la Feria del Conocimiento. Como esta feria finaliza antes de que termine el tercer trimestre, he considerado un segundo macroproyecto, que es Martinotas. A pesar de que no es un macroproyecto aparte, yo lo he considerado para que los niños de este grado puedan describir sus experiencias en el proceso de investigación que tuvieron y esto nos quede como un lindo insumo para leer en vacaciones o para hacer la introducción de la asignatura en el año 2025. Recuerden que en el proyecto ponemos una descripción breve, eso quiere decir que solamente vamos a contar en resumen lo que los niños harán. Me voy ya a la parte de planeación curricular. Para esta parte tenemos 3 elementos: los propósitos del periodo, los indicadores de desempeño y las enseñanzas. Todo esto sale del insumo que entrega la Fundación Social Alberto Merani y que yo se los muestro a continuación. Ellos dividen su libro en 4 módulos llamados bimestre 1 al 4. Cada módulo tiene 6 clases, ellos lo llaman 6 sesiones. De manera que debemos dividir esas 24 sesiones en la cantidad de semanas escolares que tenga el año. Para este efecto, entonces, yo tomo el propósito general de ese bimestre. Fíjense, dice aplicar la competencia valorativa del MLO en procesos de investigación y lo copio tal cual en mi malla curricular. Aplica la competencia valorativa del modelo lector óptimo en procesos de investigación. Pero como mi trimestre no dura solo 6 unidades, yo tengo que arrancar con el módulo que sigue de ellos, porque, repito, mi periodo dura más de 6 clases, entonces debo poner más. Me voy al segundo módulo y digo, de ese módulo yo considero que voy a alcanzar a ver 2 sesiones más, entonces también debo poner este que está aquí, que dice aplicar la competencia textual del modelo lector óptimo en procesos de investigación. Verifico que estén los dos, fíjense, competencia valorativa y competencia textual. Lo mismo va a ocurrir con los indicadores de desempeño, afectivos, cognitivos y expresivos. Si se fijan en la malla que entrega la fundación, esos también ya vienen despejados. Miren, acá están. Los traen por trimestre y también los traen por clase, que estos son los mismos que están en el libro.
Entonces me debo llevar estos del primer módulo, del primer bimestre, como ellos lo llaman, que dice vinculo, relievo y describo. Vamos a verificar que en la malla estén vinculo, relievo y describo. Correcto. Pero como no voy a ver solo las 6 sesiones de ese módulo, entonces también tengo que poner los propósitos del siguiente módulo con el que voy a arrancar. Y esos dicen, valoro, macro proposicionalizo y expongo. Vamos a verificar. Valoro, macro proposicionalizo y expongo. Es correcto, coinciden, recuerden, entonces vienen directamente de la malla. En las enseñanzas voy a poner el énfasis que va a tener ese periodo, es decir, lo que yo voy a enseñar. Ese es MLO, competencia valorativa. Y de esa competencia voy a entrenar competencia valorativa, preliminares de lectura, concordar y relievar. Estas enseñanzas también vienen explícitas en la malla. Fíjense, competencia textual, competencia valorativa, preliminares de lectura y los operadores de los preliminares de lectura. Entonces, aquí es importante que pues estas enseñanzas coincidan. Aquí están. Y este, digamos, apéndice que viene acá, cualidades psicológicas, es porque es como el tema interdisciplinar que se va a trabajar en ese libro. Los libros nuevos de la versión 3.0 traen unos temas interdisciplinares. En los libros de primaria no, pero en los libros de sexto a noveno sí viene esa enseñanza interdisciplinar, la cual van a encontrar acá. Cualidades autotélicas, cualidades intelectuales, ¿sí? Entonces, bajo ese, digamos, macro tema es que se desarrolla ese apéndice que viene ahí. Finalmente, no olviden colocar quién y cuándo elaboró. ¿Cómo realizo ahora mi malla curricular? ¿Cómo paso de la malla curricular a la planeación del trimestre? Entonces, todos los daticos migran. Entonces, toda la parte de información general migra. Recuerden que en el componente curricular, al no ser una asignatura fundamental, pues no existen ni los componentes ni los estándares, entonces ahí ponemos NA, pero todo lo demás migra tal cual de la malla. Estos dos propósitos de periodo son los mismos dos propósitos que están en el trimestre 1, o sea, estos que están acá. Aplica competencia valorativa y aplica competencia textual. Verifiquemos si coincide. El enunciado de indagación o pregunta problema también viene de la malla. Fíjense, ¿de qué manera puedo aplicar MLO? Verifiquemos. ¿De qué manera puedo aplicar MLO? Las enseñanzas, pues, coinciden. Los indicadores de desempeño, igual, son los indicadores que me ayudan a cumplir los propósitos. Verifiquemos que coinciden. Son estos 6 que están acá. Vinculo, valoro, relievo, macroproposicionalizo, describo y expongo. Miremos que coinciden. Vinculo, valoro, relievo, macroproposicionalizo, describo y expongo. Sí coinciden. Los criterios de evaluación vienen directamente del CIE y del plan de estudio diseñado en el 2023. Entonces, pues estos criterios que están acá deben coincidir con los que están en el plan de estudio. Recuerden que no son los mismos, o sea, puede que en el plan de estudio haya 50 criterios de evaluación, pero de esos 50 yo vaya a usar, en este caso, esos que aparecen aquí únicamente. El resumen del proyecto es el mismo que aparece en la malla para ese trimestre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es migrar información. Simplemente paso de la malla al planeador. Y ya cuando empiezo a desarrollar mis clases, pues viene entonces este proceso en el cual yo planeo 9 sesiones, estoy planeando yo para este primer trimestre. La primera, pues en realidad es un asunto muy introductorio, ¿sí? Es algo muy introductorio. Y ya en la segunda, asumo que los niños tienen su texto, entonces ya empiezo a planear según con lo que el libro me da. ¿Listo?
Los libros de secundaria traen todas las fases despejadas, es decir, traen todas las motivaciones, traen las enunciaciones y cómo se desarrollan. Los libros del 2.0 traen algunas cosas, pero otras sí dependen de la creatividad y de la recursividad del profesor. Si ustedes se fijan aquí en la enunciación y en la modelación, toda enunciación tiene modelación, es decir, si aquí salen 9, aquí salen 9, ¿vale? También fíjense en que hay elementos que vienen directamente del libro, por ejemplo, aquí dice la página 20, la página 75, 57, 36, etc. Si yo voy a utilizar el libro para modelar, que de hecho así se debe hacer, pues aclaro qué voy a hacer y en qué parte del libro está. Continúo por aquí en la parte expresiva. En la parte expresiva igual, si hay 9 modelaciones, pues es porque hay 9 simulaciones y 9 ejercitaciones. Donde sí puede variar es en la demostración. En mi caso, yo solamente estoy planeando una demostración en todo el trimestre. Es válido ponerlo así. Y finalmente, la manera en cómo voy a hacer síntesis y conclusiones en el trimestre. Dentro de lo que puede haber, pues diversas maneras. Yo, por ejemplo, aquí siempre aclaro que hay misión de entrenamiento, aclaro, por ejemplo, que hay preguntas afectivas y pongo un ejemplo. No quiere decir que siempre vaya a ser las mismas, pero dejo un ejemplo. Igual en las cognitivas, etc. Ahora quiero que vean cómo luce cuando ya la subo al Drive para ser revisada. Entonces, ya en el Drive yo ingreso a la carpeta 9, que es Investigación Escolar MLO, y allí escojo Planeadores, Lectores Competentes, y en este caso Preppers es mi libro, y abro pues la misma planeación que les estaba enseñando hace un momento, pero ya es la que socializo a mis líderes académicos, y aquí ya está planeada mi primera semana. Entonces, de todo lo que yo planeé aquí, en la semana 1 voy a hacer esto. Lo que no aplica pues es NA, por ejemplo, en la sesión de clase de esta primera semana no hay demostración, entonces pongo NA y pues lo demás que haré. No olviden ubicar los recursos, así que de una sola cosa, pero siempre ubiquemos los recursos porque esto, pues al ser un documento de calidad, no puede tener nada en blanco, no debe tener nada en blanco. No olviden también por acá, esto a veces se puede pasar, el nombre de la unidad. ¿Se acuerdan que el nombre de la unidad venía de la malla? Miren, acá está. Me inicio como investigador, desarrollo mis habilidades investigativas y demuestro mis habilidades investigativas. Entonces, como estoy en primer trimestre, la unidad se debe llamar Me inicio como investigador. Efectivamente coincide. Esta es entonces, compañeros, la manera de hacer malla curricular y de hacer planeador en lectores competentes. Los recursos de los que hemos hablado, las mallas que envía la Fundación, tanto de 2.0 como de 3.0, van a quedar en los documentos curriculares de la carpeta de esa área. Y finalmente, el proceso de ya de planeación pues ya está subido para si requieren una guía. Del mismo modo se elaboró malla curricular de grado primero y de grado octavo para que los puedan utilizar como ayuda o referente en el momento de planear. Hasta pronto.